Buenas noches. Ellos llegaron de sitios de Antioquia que ni podíamos nombrar. Llegaron ellos, pero su voz era la de niños, niñas, adolescentes, de padres de familia, de sus colegas maestros, de comunidades, que ellos representan porque allí donde ellos están, o muchos de ellos están, son lo único que se puede conocer como Estado y son el eje de construcción de comunidades. Ellos lo hacen con su pasión, con su inmenso amor por la educación y lo hacen con conocimiento porque hemos visto y hemos estado charlando con personas que tienen pleno dominio teórico y vivencial de eso que hacen, construir sociedad desde el aula y construir aulas desde la sociedad. Son los maestros y las maestras de Antioquia, personas que recorren caminos, que llegan a lugares inimaginados, que se van a buscar a los niños para que vuelvan a la clase, que responden a la necesidad de cada niño formando una educación para esa persona, para que esa persona encuentre su lugar en el mundo, para que esa persona viva su vida y para que esa persona haga un proyecto que le sea útil a él, a su familia y a la sociedad. Con estos maestros descubrimos que la escuela, que la educación sigue siendo el eje desde el cual se construye un territorio, desde el cual se forma una sociedad y desde el cual efectivamente podemos hacer felices y acompañar la felicidad de nuestros niños, niñas y comunidades. Hoy estamos en charlas maestras para decir gracias, maestros de Antioquia. Ustedes nos han emocionado, nos han conmovido. Bienvenidos pues a esta conversación. Buenas noches. Hoy es una noche para decir gracias, como dice la maestra Luz María Tobón Vallejo. Yo voy a ir durante la noche dando algunos nombres. Voy a decir el primero, Cecilia, que es el nombre de mi abuelita y también de la maestra en el Kinder Santa Cecilia que me enseñó a leer y a escribir. Yo a Cecilia le quiero decir gracias. ¿Usted a quién le quiere decir gracias? Tenemos dos líneas telefónicas, el 604-232-4604 y el 018-051-5015. Llámenos, háblenos de un maestro, una maestra a quien usted le quiera decir gracias desde cualquier lugar del departamento de Colombia. También le quiero decir gracias a dos personas que hoy nos acompañan y que hacen posible no solo que este programa exista, sino que precisamente mucho de lo que estaba contando Luz más un momentico suceda. Con nosotros están a mi izquierda Mónica Quiroz. Mónica, buenas noches. ¿Estás? Muchas gracias por estar aquí. Mónica, en sus tiempos libres es la secretaria de Educación de Antioquia. Y con nosotros también está Adrián Marín. Adrián, que es el director de la calidad en la educación de Antioquia, entre otras cosas, como sentarse en su casa a ver películas en cualquier canal, en unas vacaciones en donde quiso desconectarse, logra cada día, cuando va al trabajo, cuando se piensa que Es que hay algo que quiero decir. Yo hablaba con Adrián hace unos meses, antes de que este programa existiera, y yo le dije, ¿cómo va la Secretaría de Educación? Y me dice, vamos bien porque somos funcionarios que sabemos que tenemos que servir. Cuando alguien tiene esa frase dicha en un almuerzo suelta, es porque tiene un compromiso vital con lo que está haciendo. Y hace años que la educación para Adrián es una tarea, es un propósito y es algo que hace latir su corazón. Mónica y Adrián nos acompañan esta noche para decir gracias y yo quisiera empezar con la Secretaría, con tu venia, Luzma. Acaba el año escolar, pues vos llegaste hace unos 3 meses, 3 larguitos, pero igual la educación te ha conmovido. Vos como secretaria, ¿a quién o a qué le querés dar gracias desde la institución que representas?
Pues a los maestros y a las maestras, indudablemente, ellos nos enseñan cada día, nos muestran ese sacrificio que tienen por vocación, no porque los están mandando a hacer algo, sino que es por vocación y están en el territorio, están con los niños, niñas, con los adolescentes, con los jóvenes, y ellos son los que les están enseñando que existe esperanza, que hay una sociedad que los está esperando, que los abraza, que los quiere cuidar, y pues ellos son nuestros brazos en el territorio. La Secretaría de Educación administrativamente tiene que hacer que funcione, pero en realidad son los maestros y las maestras, es la esencia. Ellos sí son los que llevan la educación al territorio, ellos son los que hacen que esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes sientan que aquí hay un Estado que se interesa por ellos, por sus necesidades. Y la verdad es que en muchos casos son el Estado del territorio. Entonces a ellos esencialmente, porque son los que nos enseñan también a nosotros, nos enseñan a nosotros que esas son las realidades que tenemos y que ellos son quienes los transforman. ¿Con quiénes? Obviamente, también hay que agradecer a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes y a los padres de familia. Una de las primeras situaciones que a mí me tocó en la Secretaría fue una situación de un paro en una institución educativa en Marinilla, porque había un profe que no había llegado y pues las mamás necesitaban que los niños tuvieran su proceso de formación completo, y la profe llevaba 3 o 4 meses sin ir por una situación del sistema, no porque la Secretaría no haya querido enviarla, sino porque hay que buscar sistema maestro, se tienen que postular, tienen que cumplir, tienen que afiliarse, tienen que llegar. Y eso pues tiene un tiempo, ¿cierto? Pero eran los papás los que estaban diciendo, venga, pero mis hijos van a aprender y necesitamos que tener un profe allá que les enseñe eso y que no pierdan su tiempo. Entonces también son esos padres de familia que están ahí en esa sociedad que nos dicen, venga, acá hay necesidades, ayúdenos, exigen su derecho y está bien. Y eso también hacemos nosotros cuando la Secretaría tiene que reaccionar e ir a cubrir en la medida de sus capacidades todas esas condiciones que hay en el territorio por ellos. Esa es la esencia de la Secretaría. Y si es la clase lo que hace tan importante a un maestro en una comunidad, o sea, si es el currículo o qué es, Adrián, vos que tenés experiencia en Medellín, que tenés experiencia en Antioquia, lo que hace tan importante a un maestro en un territorio como para que los papás monten un paro. Pues yo creo que pues al maestro lo hacen muchas cosas importantes, creo, sumado a lo que hemos estado diciendo pues al inicio del programa, efectivamente lo hace la presencia, pues yo creo que uno es el saber, creo que el saber hace importante al maestro en la escuela porque es el que enseña y la escuela es un lugar para la enseñanza, pero además del saber creo que hay unos elementos que hacen importantes también al maestro en la escuela. Uno es el amor por la enseñanza, por la educación, el compromiso que el maestro tiene en el territorio, en la escuela, con los padres, con los niños, con las niñas. Creo que hay un montón de condiciones pues, que se suman a la importancia del maestro, el saber y el compromiso y el amor que le pone a la labor que realiza en la escuela, que es enseñar, pero que también es acoger, que también es abrir los brazos para que los niños, las niñas y los jóvenes que llegan a la escuela puedan comprender el mundo que están habitando. Entonces, que diría que esos son como los elementos que le dan la importancia a un maestro en una escuela y en una comunidad. Y bueno, por eso agradecerles, pues por eso las palabras tuyas, las de Juan y la de la secretaria, de agradecerle a los maestros, porque efectivamente son ellos, pues los maestros, las maestras, los que están efectivamente, diría uno, construyendo sociedad o armando país o construyendo país. Entonces siempre va a ser importante un maestro y siempre va a ser importante reclamar la presencia de un maestro en una escuela. Vamos a recibir precisamente a Mauricio Tobón, que nos está viendo y nos quiere acompañar con una llamada, con su llamada. Mauricio, ¿vos a quién le querés decir gracias? Muy buenas noches a todos, a ustedes, a los televidentes. No, a la profesora Digna, creo que ella fue fundamental en mi vida. Yo ahora soy docente también de una universidad y creo que parte de mi metodología la debo a eso que ella imprimió en mí. Alguna vez, pues la tarea aquella típica de
de cortar la M con la A, ¿no? De las revistas. Tal vez yo no comprendí el tema y entonces dibujé la M, dibujé la A y en vez de un regaño, una reprensión o algo, pues llamó la atención de mi creatividad y creo que eso es lo que me ha caracterizado en los trabajos que he hecho, la creatividad, pero seguramente la profesora Digna, afrodescendiente por cierto, me marcó mi vida, ¿cierto? Y siempre la recuerdo con gran gratitud. Además, qué hermoso nombre el de tu maestra. ¿Y cuántas veces un maestro, sin saberlo, siembra una semilla que hace que su alumno, el día de mañana, que tal vez es pasado mañana o dentro de unos años, sea también maestro? Creo que hay algo muy bello en esa conducción de la vocación que logran hacer los profesores. Mónica, hay muchas maneras de enseñar. Una incluso es haciendo un programa de televisión. La Secretaría tiene 2, si no son más. Profes Melos Profe Melos y charlas maestras. Y la Escuela de Colores en radio. Y la Escuela de Colores en radio. Hablemos aquí de charlas maestras. Pues está cerrando el año también, no solo el año escolar, sino el año del calendario. ¿Qué significa o qué implica para la Secretaría el propósito de este programa dicho por vos? Bueno, yo hago parte de la escuela de lo que no se ve, no se conoce. Entonces es importante que todos nos conozcamos y nos reconozcamos, y pues la televisión es un medio de llegar y de conocernos en muchos territorios y también de multiplicar conocimiento. Entonces cuando viene un maestro, una maestra a contar su experiencia de cómo lo hace, cómo impacta ese territorio, cómo es su historia de vida, todos aprendemos también de ese conocimiento que tuvo, esa experiencia que tuvo ese maestro. Entonces pues podemos tener, pues son 19.000 maestros en el departamento de Antioquia, uno que no tuvo la oportunidad de venir ni estar dentro de los procesos de formación y bueno, esta experiencia exitosa en el municipio de Arbosa, en Copacabana, en Amagá, en Megachí, a mí me sirve. Ajá. Y yo puedo multiplicar esta experiencia en mi territorio a través de ese conocimiento que obtuve por la televisión. Entonces, no solamente es para mostrarnos y vernos, sino también para transferir el conocimiento, para inspirar a otros a hacer eso, eso diferencial. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué lo vamos a hacer por esos niños? Porque nos inspiran. Entonces, los programas de televisión nos sirven a todos para soñar también, para transmitir también es como esa voz de esperanza. O sea, está pasando, pasa en Antioquia, pasa con los maestros y las maestras de Antioquia. Entonces, no, para nosotros es una semilla de esperanza y pues obviamente la televisión y Teleantioquia tiene una muy buena audiencia, entonces hay que aprovechar los elementos que tenemos. Yo creo que eso... Dale, es una conversación. Porque además es muy importante y lo hemos hablado todo el tiempo la secretaria y yo, y es como un programa como estos y también como en las conversaciones que han estado alrededor del programa, lo que posibilita es eso, como decirle a Antioquia, vea a los maestros que tiene y vea a las maestras que tiene. Y ese decirle, mostrar los maestros, posicionarlos, es que una Secretaría de Educación efectivamente el mensaje que está enviando es cuáles son los maestros que tenemos en la Antioquia y además no solamente cuáles, cómo son los maestros y también qué deseamos, porque finalmente yo creo que aquí los maestros que nos acompañó y que estuvieron todo el programa dejaron muy en alto el nombre de la labor docente en Antioquia y también eso queremos con el programa, o sea, decirle a la comunidad, decirle a los padres, a las madres, a todos aquellos que están alrededor de la escuela, vea la importancia de un maestro, pero vea al maestro, vea qué clase de maestro, un maestro con calidad, con saber, consciente de su trabajo. Entonces también es un mensaje que nosotros desde la Secretaría hacemos para la comunidad, pues para Antioquia, diciéndole, vea, profes, estos son los profes que se merecen los niños y las niñas, y no solamente que merecen, que necesita la escuela. De Medellín nos está llamando Jaime Aguirre. Jaime, buenas noches, bienvenido. Qué bueno hablar con vos en Charlas Maestras. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos qué quieres decirle a la Secretaría, a los maestros, a esos 26 maestros
que por aquí pasaron y conversaron con nosotros, a otros maestros que también son ejemplo, 19.000 maestros que tiene Antioquia, que han inspirado nuestras vidas. ¿Qué tenés para decirles? ¿Qué tengo para decirles? Pues que muchas gracias por un ejemplo ejemplar, grandes personas que cada día luchan por la juventud, por cada niño, y por mí que fui una persona que fue un poquitico duro de aprender. Entonces esa profesora en el momentitico que tenía se sentaba y me explicaba, Jaime, esto es así, o me llevaba un dulcecito. Entonces creo que uno eso ¿cómo les explicaba? Los animaba, o sea, uno los animaba como persona al paso a paso a aprender de ese maestro que los llevaba a usted de la mano hasta lo último que fue su bachillerato. De eso les quiero mil y mil infinitas gracias. Qué bello mensaje, Jaime. No hay gesto pequeño que no marque hondamente una vida. Voy a seguir con algunos nombres. Voy a citar 2 nombres de personas que empezaron aquí en el primero de los episodios. Ana Lucía Quintero y Luis Carlos Tirado. Ana Lucía vino desde el Carmen de Viboral, Luis Carlos vino desde Caldas. Ambos nos hablaron del orgullo de enseñar, pero no solo eso. Nos reafirmaron la idea de un maestro que participa más allá del aula Luzma en la sociedad entera y que se preocupan como un jardinero por sus flores. Para mí ese primer programa, por ejemplo, esa conversación con Ana Lucía y con Luis Carlos, me marcó como el tono de lo que íbamos a seguir teniendo y es la capacidad de conmovernos con la vocación de los demás. Juan, pone sobre la mesa un tema que hemos conversado por fuera de cámaras y que me parece que es valioso y del cual podemos recoger mucho lo que nos enseñaron Edwin Andrés Rendón, que está en Támesis y que tiene un compromiso de territorio, o sea, él es un transformador de territorio, y Floredilma Caro, que transformó la relación de la escuela con un entorno complejo, con un amor y con una buena voluntad. Entonces, y los traigo para hablar del lugar político del maestro, un asunto que a veces se pone difícil, pero que está ahí. Ustedes dos hablan del lugar político del maestro. A ver, ¿eso qué es? ¿Van a disputar puestos del consejo? ¿Eso qué es? No, es indudable. Los maestros y las maestras son la presencia del Estado en la sociedad y pues eso es un reconocimiento político, porque la política no es solamente ser candidato y ser posible que te elijan para algo. La política también es tener incidencia en esos cambios sociales que nosotros necesitamos. Y un maestro y una maestra pues no es ajena a esas situaciones que se presentan en cualquier municipio, digamos particularmente de Antioquia. Son actores y hacen parte de esa condición política del territorio. Y no está mal. O sea, incidir en los cambios positivos. No hay que tenerle miedo a esa palabra. No, es la realidad. Esa es una condición de realidad. Y pues los maestros y las maestras hacen parte del Estado, son funcionarios públicos. Total. Entonces esa esencia de servir no se puede castrar porque son maestros y maestras. Hay otras cosas que hay que revisar, pero ser y incidir en una condición social desde la posición que tienen es natural a su profesión y a su oficio como funcionarios. Eso también es el servicio. Hubo un tiempo en que los pueblos empezaban, seré breve, con el sacerdote, con el policía, con el médico y el maestro. Así se hacían hace 150, hace 120 años los pueblos. Esas figuras han ido cambiando, pero yo creo que la que no puede cambiar nunca es la del maestro, que además nos enseña a pensar y a comprender, que fue una palabra que muy bien usaste vos hace un ratico. Sí, nosotros incluso pues con ese lugar político ha sido una insistencia de nosotros en la Secretaría de Educación desde el marco del programa Maestros y Maestras para la Vida. Finalmente cuando nosotros, y en el plan de desarrollo está plasmado, como el objetivo del programa es posicionar a esos maestros como sujetos de saber, o sea, sujetos de la educación, pero como sujetos políticos también de la acción pedagógica en la escuela. Entonces eso ha sido para nosotros pues como
una frase que la hemos sostenido y discursivamente siempre la hemos puesto, porque para nosotros el maestro tiene eso, o sea, un sujeto de saber, o sea, que enseña, y un sujeto político, que, como decía la jefe ahí, que está transformando el contexto. O sea, de ahí la importancia de que el maestro sea responsable con lo que está haciendo, sea responsable con la enseñanza, sea responsable con la escuela, sea responsable con sus compañeros, sea responsable con los niños, con las niñas, porque efectivamente no se puede desligar las dos cosas, no se puede desligar el sujeto de saber y el sujeto de la acción política en la escuela. Entonces eso va ligado todo el tiempo, y para nosotros desde del plan de desarrollo, y lo primero que llegamos y posicionamos en el marco pues de maestros y maestras por la vida, insisto, era ese lugar del maestro como sujeto de saber y como sujeto político del aula. Y algo muy importante que es importante pues resaltar, valga la redundancia, y es que hay que recordar que en la escuela se inician esos primeros ejercicios democráticos. Total, Cuando hace se 8 días realizan hablábamos de los eso. procesos de elección de los personeros, estamos en un ejercicio democrático de elección, ¿cierto? Y son los maestros y las maestras los que vienen a incentivar que participemos democráticamente con esas condiciones que muy bien lo describe Adrián. O sea, ¿qué estamos haciendo en la escuela? ¿Cierto? Estamos en un ejercicio democrático, claro. Y lo vamos a desarrollar de la manera más responsable, porque son, pues, los maestros y las maestras son el pilar, este es su modelo a seguir. Entonces los niños y las niñas se ven en este modelo. Entonces tienen una responsabilidad incluso mayor de otros arquetipos sociales que podemos tener. Sí, Freire, hay una frase que Freire siempre dice, que es muy bonita, cuando se define como maestro, él dice que sus sueños son, claro, sustantivamente políticos y adjetivamente pedagógicos. Entonces eso está ligado, pues, como en el ADN, diría uno, del maestro y la maestra. Eso pasa por la formación de ciudadanos y de ciudadanías, o pone en el centro del hacer de la escuela esa construcción de ciudadanías y, repito, de ciudadanos. Démosle paso a un interlocutor de esta conversación que está en video, es Aníbal Gaviria Correa, y nos va a hablar de cómo el gobernador de Antioquia ve a la escuela. Escuchémoslo y seguimos conversando de ciudadanías y escuela. Escuela es todo lo que hay bajo el sol. Esta afirmación, así, categórica y contundente, la escuché muchas veces del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa. Pero para mí, siempre, lo más significativo y simbólico fue que él mismo me compartió que la había aprendido de una maestra de una escuela rural en el municipio natal de nuestros padres, Frontino, en el occidente de Antioquia. Este concepto nos expresa con genial sencillez que el territorio es escuela, que el espacio público es escuela, que el trabajo es escuela, que el otro es escuela. Es un homenaje y un reconocimiento a la riqueza pedagógica de la diversidad. Hoy, en nuestro gobierno, seguimos trabajando bajo este concepto, convencidos de que la diversidad que tiene el territorio antioqueño debe ser aprovechada para enriquecer las aulas y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Escuela es todo lo que hay bajo el sol. Es un llamado para que los maestros y maestras para la vida de Antioquia dinamicen las didácticas y prácticas educativas que se viven en la escuela. Antioquia, Colombia y el mundo en general son una escuela a cielo abierto, en la cual se aprende con la cultura, con la identidad, con los saberes ancestrales, con el encuentro social, con los entornos. Animo pues a estas charlas maestras, que son ejemplo claro de este concepto, a seguir llevando la escuela a todos los rincones de nuestra tierra a través de nuestro querido canal Teleantioquia. Un fuerte abrazo. Unidos.
Conocer a los maestros de Antioquia para Luz María y para mí ha sido una experiencia, yo creo que más gratificante de lo que para ellos ha sido venir al programa. Y hay que tener en cuenta que durante estos meses que hemos estado al aire, cada uno de ellos ha sentido, porque sabe que es verdad, como un premio acompañarnos. Durante toda esta noche estamos viendo en las pantallas a muchos de esos profesores que nos han acompañado durante esta primera temporada de Charlas Maestras. Quiero mencionar 4 nombres: Luz Ángela Hernández, de Llanos de Cuibá, en Yarumal; Víctor Manuel González, de San Rafael, la Institución Educativa San Rafael en Heliconia; Elkin Amado Osorno, de San Luis; y Sor Mariluz Gómez, de la Escuela Normal de Copacabana. 4 formas muy distintas de habitar el territorio y de contarnos qué implica enseñar y aprender en el campo, Antioquia adentro, que es una de las misiones más grandes, porque es que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros 4 pues crecimos en ciudades y la educación en una ciudad es una cosa muy distinta a la que ellos se enfrentan todos los días. Antioquia es rural. De 4.475 sedes, 3.908 son rurales. Entonces, en esa proporción, pues tenemos que hacer mayores esfuerzos para llegar a esos niños, niñas y jóvenes que no tienen las mismas condiciones. Hay unas reglas técnicas que se manejan desde el ministerio y que pues nosotros creo que tenemos una lucha ahí para poder lograr que la ley se adecue en realidad a las condiciones que tenemos en el territorio colombiano. No es una condición nada más de Antioquia, y es que tenemos un profesor cada 22 estudiantes. Entonces es cuando escuchamos una institución educativa monodocente. Entonces tenemos 20 niños que están entre primero y quinto de primaria, y tenemos un profesor licenciado en Ciencias Sociales que le toca clases a todos. A todos, y todas las áreas de conocimiento. Entonces ahí tenemos unas brechas, y pues hay unos mecanismos que ciertos profesores del área urbana entonces van y nos ayudan en cierre de brechas, o tenemos unas estrategias muy bonitas con la Alianza ERA, que es Educación Rural para Antioquia, donde entonces van y las personas que son especialistas, entonces mira qué necesita este maestro y esta maestra, esta institución educativa, estos niños, entonces tienen unos procesos de electroescritura que hay que fortalecer porque el profe que tiene no tiene esa especialidad. Entonces hay que llevar a los niños a que cierren esa brecha en su proceso de formación, o en el proceso de lógica matemática, tampoco tienen esas mismas condiciones, porque pues esas son las características que tenemos hoy. Es como saber leer cada lugar. Y hay, a través de modelos flexibles, que es otra de las direcciones que tenemos en la Secretaría de Educación, buscamos el cómo hacemos para multiplicar lo que tenemos y poder llegar a ese territorio rural tan disperso que tiene el departamento. Y en esas condiciones hay unas muy particulares que le llegan a uno a tocar el alma. Hoy tuvimos la entrega de modelos flexibles, del modelo de talentos excepcionales y discapacidad, donde hoy lo tenemos es en la escuela, ahí lo tenemos en el mismo salón de clase, en un verdadero proceso de inclusión, porque tenemos los niños con las mismas condiciones y otros niños con talentos excepcionales o con discapacidades distintas, como porque no todos los dedos de la mano son iguales, ¿cierto? Con vos aprendí hoy algo, y es que, por ejemplo, hay regiones en Antioquia donde la comunidad indígena no nombra discapacitado a alguien. Eso no existe en su léxico, o sea, no existe en su forma de entender. Así es. También lo aprendí de ellos. Nos enseñaron que en las comunidades indígenas la primera condición es no se nombra la discapacidad. Ellos no lo tienen en su no es que lo rechacen, es que no lo tienen en su condición. Es que todos son normales. Exactamente. Entonces hay que tener un modelo distinto porque hay que atenderlo, ¿cierto? Es un tema de salud pública en la escuela, es un tema de salud pública en la familia. También las familias cómo lo reconocen, cómo lo tramitan y cómo lo acompañan, ¿cierto? Porque es un proceso para toda la vida. Y dos
casos que se resaltaron muy importantes, uno de San Rafael y otro de Chigorodó. En San Rafael es un profe de modelos lingüísticos, creo que así se denomina, y inició un proceso muy bonito en una institución educativa donde él logró transformar su entorno, su escuela, su institución educativa, pero también al municipio. Entonces ya en lenguaje de señas, los niños de preescolar y de primaria ya saben lenguaje de señas, y entonces ya el de quinto de primaria sola mano, venga, enséñeme también a mí, porque ¿cómo voy a hacer cuando ellos lleguen? El profesor es el sordomudo. Sí. No fue que encontró un niño y se adaptó, sino que el profe es el que tiene la condición y adaptó a la comunidad a su condición y hizo pues que el proceso se transformara distinto, ¿cierto? Entonces es muy impactante emocionalmente y académicamente. Luzma, hay que traerlo. Hay que traer al maestro para el próximo. Ahí lo que dice yo creo que lo que menciona la secretaria es muy importante, es porque finalmente a veces uno lo ve y lo piensa y lo escucha además, como si la Secretaría de Educación no estuviera a veces haciendo como nada, pues, o sea, más allá del programa, pues, charlas maestras o de profes melos, al interior también de la Secretaría de Educación hay una serie de estrategias que están buscando acompañar a los maestros y las maestras en el territorio, pues el trabajo con la inclusión educativa, llevar modelos, la formación que hacemos de los maestros y las maestras, el trabajo en redes, o sea, yo creo que hay una conciencia, pues hay una conciencia también política de nosotros, que estamos al interior de la Secretaría, por acompañar toda esa ruralidad, acompañar todos esos maestros, y siempre es pensando, lo que estamos haciendo es brindarle las herramientas, todas las herramientas posibles para que el maestro y la maestra efectivamente pueda estar en la escuela y pueda enseñar cada vez más y mejor, y pueda, lo que decíamos al principio, ser un maestro de saber y un maestro político en el aula. Entonces, claro, al interior de la Secretaría, lo que menciona el jefe, hay una serie de estrategias que están puestas justamente en el maestro y la maestra, y están puestas para mejorar la práctica docente, pues, del aula. Entonces, que emerjan estos casos, como menciona la secretaria, para nosotros es importante, porque efectivamente uno dice, es ahí donde como que el esfuerzo que hacemos, o el trabajo que hacemos al interior de la Secretaría tiene sentido. O sea, cuando uno ve un profe encarretado enseñándole a los niños lenguaje de señas, uno dice, vale la pena apostarle a esto. Cuando uno ve un profe encarretado en redes pedagógicas pensando su área, uno dice, vale la pena apostarle a esto. O cuando uno escucha, ve los maestros que viven acá, uno dice, jefe, vale la pena con esto. Hubo maestros, a propósito de este trabajo con ellos, que vinieron aquí y nos contaban, uno, de innovaciones que hacían con apoyo de la Secretaría, o dos, de los trabajos de tutorías en los que también estaban acompañados y ellos mismos venían formando a otros maestros. Lo hacían Ana María Vargas Suárez y Edwin Alejandro Henao, que vienen de Santa Bárbara. Son tutores, son creativos, son creadores. Y en diversidad, por ejemplo, y en reconocimiento de otredades, tuvimos las experiencias de Jaime Antonio Quinto y de Sara Villalobos. Ellos todos están participando en esos procesos de construcción de redes. ¿Qué tanto el maestro se presta no solo para compartir con sus alumnos, sino con sus colegas? ¿Y ustedes cómo están logrando eso? Bueno, ahí es un trabajo que hacemos pues todos los días, ¿sabes? Como disponer de lo que decía ahorita, como herramientas para que los maestros habiten como los espacios que nosotros tenemos de formación. O sea, nosotros tenemos una estrategia muy bonita este año que fueron las redes pedagógicas, que hicimos un trabajo de redes en los territorios, hacíamos encuentros de redes en los municipios, llevábamos los maestros iban a los territorios, y el objetivo de este trabajo era que los maestros fueran pares de sus maestros, o sea, que ellos mismos compartieran su saber, que lo divulgaran, que lo compartieran pues con sus maestros. El objetivo justamente de las redes, cuando lo pensamos, no era como traerles expertos de afuera para que le hablaran a los maestros de educación, sino que fueran los mismos maestros y las maestras quienes se hablaran de educación. Entonces, la pregunta, ¿cómo se está logrando? Yo creo que se logra. Cuando uno pone a un maestro a conversar sobre educación y lo pone y le da el lugar,
y obviamente organiza el espacio para que, dispone el espacio para que ellos vayan. Los maestros son supremamente generosos con su saber y son muy generosos con su conocimiento y además les gusta hacerlo. Entonces creo que ahí con esta estrategia logramos que los maestros pudieran estar compartiendo, que los maestros pudieran ser maestros de sus colegas, o sea, lo que nosotros llamamos un aprendizaje entre pares, y logramos eso que tú me estabas preguntando, Luzma. Enseguida le quiero preguntar a Mónica sobre el lugar de la familia para la Secretaría de Educación. Antes de eso, nos llama Ángel Olivos. Ángel, buenas noches. ¿A qué profesora, a qué maestra quisieras darle gracias? Buenas noches. Buenas. A la hermana Celina, mi profesora de español de bachillerato, que me impulsó y me animó también a ser docente. Y darle gracias también a todos los maestros rurales del norte de Urabá, de Necoclí, San Juan de Urabá y Arbolete, en el territorio donde trabajo y donde los maestros hacen una labor bien importante. Muchas gracias. Gracias a vos, Ángel, y aprovecho que decís esto último para mencionar a Carolina Andrea Lenis, de la institución educativa Mulatos en Necoclí. Ella es, Mónica, vos pues la conoces, es una bióloga que dijo, pero lo que yo quiero es ser maestra en una escuela, posgrados, conoce el mundo, y dijo, me voy a devolver y voy a ir a una vereda. Y cuenta eso con una pasión, y ella integra dentro de su experiencia siempre a las familias. Dijo, yo me fui a conocer a cada una de las familias para saber a quién le estoy hablando. ¿Qué lugar ocupan las familias para la Secretaría de Educación? Pues la familia hace parte del sistema. Sin la familia no tendremos los niños y las niñas en las instituciones educativas, y son los primeros impactados en un proceso de formación, porque los que somos papás, en este caso yo soy mamá, nosotros aprendemos también a través de nuestros hijos. Entonces, cuando nuestros hijos se ven impactados por un proceso de formación en su aula de clase, los primeros que aprendemos somos nosotros, los papás. Y eso pasa en el territorio. Entonces, hoy, por ejemplo, encontramos mamás que quieren realizar su proceso de formación y porque quieren equipararse a su hijo y aprenden de su hijo. Y niños que llevan su proceso de formación a su finca, a su parcela, y entonces inician su proceso de formación a través del café, porque eso es el sustento de su familia y lo aprenden a hacer allí, y entonces involucran a la familia en su proceso de formación y su proceso productivo, porque al final entonces ya no salen de esa vocación productiva que tiene su vereda, sino que ellos se incorporan y le ponen ese plus. Con el saber que con ese llevan de la saber escuela. que llevan de la escuela. Entonces, la familia, pues la familia es todo, y es donde nosotros debemos llegar desde las instituciones educativas, pero también desde la sociedad. Es allí donde tenemos que impactar. Y para que no se me vaya a olvidar, la maestra de Chigorodó. Ya que hablamos de Mulatos y de Necoclí, hoy también nos contaron la historia de una maestra en Chigorodó, en prácticas incluyentes de modelos flexibles. Ella misma creó un tablero didáctico donde la familia, los papás y las mamás, con tapitas, realizan el tablero, y ahí aprenden los números, ahí aprenden las letras, y ahí entonces en ese tablero tienen las condiciones para aprender los niños con los que uno considera tiene todas las capacidades y otros que hay que fortalecer algunas otras capacidades, pero es el mismo tablero. ¿Dónde lo hacen? Lo hacen en la familia. Es que Mejor respuesta no hay. Yo creo con la pregunta de qué lugar ocupa la familia, o sea, es un lugar pues importante, como le decíamos, pues, lo decía la secretaria. Además porque la familia, uno, se compromete, pues ocupa un lugar porque se compromete con la enseñanza también, el acompañamiento y la enseñanza de los niños y las niñas en este proceso educativo. Dos, porque la familia también le sirve a una Secretaría de Educación a ser garante pues como de los derechos. La jefe comenzó con un ejemplo de Marinilla y era las familias reclamando educación, y yo creo que ahí las familias juegan un papel importante porque nos ayudan a que la educación realmente sea una educación de calidad para sus niños.
Entonces creo que ojalá pues nosotros tuviéramos más familias involucradas en el proceso. Ahorita la jefe hace la cuña que las familias vayan y matriculen los niños, pero creo que sí, que las familias ocupan un lugar Ahorita importante. no, ya porque está sonando la música, ya que ya nos está terminando. La cuña ¿El ya programa mismo. o la El programa. Matrículas, Al estamos tiempo. en Yo quiero matrículas. agradecer. Ahí la familia tiene que ejercer su principal acción y es llevar los niños a la escuela, su proceso de formación. Nosotros estuvimos en matrículas, empezamos desde octubre la campaña de prematrícula en los municipios donde teníamos más alta deserción escolar, continuamos en noviembre, estamos matriculando en diciembre algunas instituciones educativas y en enero los esperamos. Esperamos los niños primero en el aula de clase y en su proceso de matrícula es muy fácil. Los antiguos solamente tienen que ir a firmar y los nuevos pues con los documentos que tengan van, los recibimos. La escuela es un entorno protector, pero más allá de eso es el lugar donde se cumplen los sueños, entonces hay que llevar a los niños a las instituciones maestros, educativas. políticos, sujetos de saber, familias comprometidas y estudiantes también comprometidos con el proceso de aprendizaje. A todos ellos, a ustedes gracias, a Luz Ángela Grajales y a Sandra Milena Muñoz que nos acompañarán dentro de 8 días en un episodio más de Charlas Maestras. Hablaremos de la escuela sensible, cómo aprender a partir del arte. Y el arte, ahora que vienen días libres, es uno de esos territorios que tenemos que seguir recorriendo para aprender. En Charlas Maestras pusimos en escena algo muy real. Luzma es mi maestra de la universidad, toda la universidad. Yo su alumno, queremos decirles gracias. Nos vemos en 8 días más. Unidos. Gobernación de Antioquia.